Vamos a orar, así que ahí donde estén para que cierren sus ojos y eso. Padre Celestial que está en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regala, Señor, y gracias por poder reunirnos una vez más, Señor, a este estudio, Señor, para poder aprender un poco más de ti, Señor. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que hablemos el día de hoy, Señor, a la persona que va a dirigir este estudio, Señor, y que todo sea de bendición, que todo sea de aprendizaje, Señor, y que nos podamos llevar algo, Señor, para nuestras vidas, Señor, para nuestra vida espiritual, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, también a quienes se han excusado, Señor, por distintos motivos, Señor, que no van a poder estar, Señor. Así que te pedimos por ellos también, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Así que doy el paso, tengo entendido que no puedo dar la lección a la tía Chile, así que la dejo. Ya, sí. Buenas tardes a todos. Hoy día ya estamos en la lección número 9. Los que hicieron bien la tarea es porque ayunaron y el Señor les dio la respuesta correcta. Los que no, aquí vamos a ver quién ayunó y quién no ayunó. Pero vamos a ir viendo en la base bíblica Mateo 9, 14 al 17. Yo creo que muchos hemos escuchado esto del ayuno, y yo estudiaba, antes de que entremos a la lección, yo veía en el diccionario bíblico que no había ninguna orden de ayunar en la ley de Moisés, no había ninguna orden, ni tampoco aparece el término ayunar o algún término parecido de abstinencia en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros, tampoco. Sí, de acuerdo a los escritores, dice que se puede ver como una alusión al ayuno cuando se habla de que afligiréis vuestras almas, como que eso se puede tomar como que ellos ayunaban. Porque la primera mención, y esto yo lo aprendí de uno de ustedes, que no me acuerdo quién dio el tema esa vez del ayuno, pero a esa vez aprendí que en Jueces 20:26 es la primera mención de ayuno, en la época de los jueces, cuando había una aflicción ahí en la nación y el pueblo dice que buscó la presencia del Señor, lloró y ayunó. Esa es la primera mención del ayuno. Entonces, también en el Antiguo Testamento lo tenemos como, hay varios ejemplos de ayuno, y ahí vamos a ir viendo, a lo mejor comentando, a lo mejor alguno de ustedes leyó algún capítulo del Antiguo Testamento referente al ayuno que también nos ayudan bastante. Así que nos vamos a la lección número 9, a Mateo 9 del 14 al 17. Me gustaría que alguien lo leyera en la Reina Valera y otro lo leyera en la NTV o en otra versión más actualizada, un lenguaje más actual. ¿Ya? Así que le voy a pedir, ¿quién tiene la Reina Valera? Que pueda leer estos poquitos. Ya, Denise va a leer la Reina Valera. ¿Y quién tiene otra versión, una versión actualizada? ¿Alguien tiene la NTV, la NBI, la TLA, la Dios habla hoy, que son lenguajes más? NTV puedo leer. Ya, vamos a leer. Tengo una NBI que pillé aquí, pero... Ya. Sí, igual podemos leerlo si nos damos el tiempo porque las preguntas son bien específicas. Ya, comenzamos con la Reina Valera. Ya. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ya. ¿Alguien? ¿Quién dijo que tenía la NBI o la NTV? Yo NTV. Ya. Dice, discusión acerca del ayuno.
Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Por un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Ya. Ve ahí salen, no dice odre, dicen cuero, y varias palabras que a uno le ayudan a entender mejor. Ya. La NBI. Yo. La del... Aquí está. Ya dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Ya. Ahí vimos tres versiones del mismo pasaje. Este pasaje igual nosotros lo encontramos en Marcos capítulo 2, del versículo 18 al 22, y en Lucas capítulo 5, del 33 al 39. ¿Sí? Y comenzamos con las preguntas. Aquí tengo la lista que me trajo el Eliezer, tan amable él. Comenzamos con Daniela, que lea la número 1. Ahí dice, este nuevo encuentro de Jesús es con los discípulos de Juan el Bautista. El tema a tratar es sobre el ayuno, según el versículo 9-14. Ya. Número 2, Eliezer. Antes de leerla, por si acaso, llegó el tío José y el Andrés, por si acaso. Ya. Ya, la pregunta 2 dice, la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿por qué no ayunan sus discípulos? Ya. Número 3, Denise. No, la más difícil. ¿Cómo sabían los discípulos de Juan que no ayunaban los discípulos de Jesús? Yo como que busqué, pero yo supongo que porque los observaban. Po. No sé si habrá algo más que eso, sino que los veían porque eran muy estrictos con el tema del ayuno. Entonces yo supongo que los observaban que ellos no realizaban esta práctica. Ya. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien quiere compartir su respuesta? Yo tengo una que encontré en un comentario bíblico. Una ¿Ya? respuesta mía. Es que decía, el comentario bíblico lo saco en tu libro, que decía que en esa época en que le preguntan eso a Jesús, se había ordenado un ayuno público. Entonces por eso como que se notaba, porque decía que estaban ayunando como por las lluvias, que no llegaba la lluvia de otoño. Entonces había como una orden, como una invitación a un ayuno público. Y la otra opción que igual mencionaba el versículo, o sea, el comentario, perdón, que pueden ser las dos o una de las dos, que dice que igual en ese tiempo Juan ya estaba preso, entonces los discípulos de Juan estaban en una época como igual de, como de aflicción, de tristeza, porque Juan el Bautista estaba preso. Ya. Quizás por eso igual estaban ayunando, quizás, no sé. Ya. Sí, son comentarios que nos pueden servir, como la pregunta es ¿cómo sabían los discípulos? Si hay alguna respuesta. ¿Encontraste alguna cita bíblica como para reforzar lo que dijiste primero? No, porque eran comentarios de estos versículos. Eran comentarios nomás. Era un Ya. comentario público. Ya. Ya. Pero está bien, eso nos ayuda igual
nos coloca en situaciones que podrían ser. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo pensé, primero le puse porque lo que le puso la Denio, que estaban pendientes de sus acciones. Y aparte, mientras hacía la elección, quizás es una posibilidad, sino que como en el capítulo 6 Jesús habla sobre el ayuno, quizá ellos cuando ayunaban lo hacían en secreto. No lo hacían como por ejemplo los fariseos que Jesús dice que lo hacían frente a mucha gente. Ya. Ya. Bueno, yo aquí no tengo, yo tampoco puedo decir esta es la respuesta correcta, pero los comentarios nos sirven para nosotros pensar qué podría ser y claro, los discípulos de Jesús sabían lo que era el ayuno porque Jesús decía que ¿qué hacían los fariseos? Todos sabían que ayunaban. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos con su rostro? Los demudaban. Los Decían, demudaban, decía como que cambiaban su rostro, o sea, es como que se notaba quizá públicamente que alguien estaba ayunando. Entonces yo decía, ¿cómo sabían los discípulos de Juan? A lo mejor no lo veían así, como su cara así mostrando que ayunaban, no sé, es lo que yo estoy diciendo. Y yo decía, ¿cómo sabían los discípulos de Juan que no ayunaba? Yo decía, quizás los fariseos igual estaban ahí como llevando y diciendo cosas de los discípulos de Jesús, no sé. Pero aquí, como digo, no hay una respuesta como clara. Yo decía que podía ser por lo mismo que decía Jesús, porque a lo mejor algunos no se notaban por ejemplo, a los fariseos se notaban cuando no ayunaban, que ellos demudaban su rostro. Y Jesús le enseñó a sus discípulos que no tenían que ser así. Les dijo que ellos no tenían que hacerlo de esa manera. O sea, le enseñó la forma correcta. Entonces, ¿alguien tiene otra respuesta? Y yo encontré que exigían un día de ayuno que era el día de la expiación, según Levítico Ya. 16, del 29-30, y que también Ya. que en el Nuevo Testamento los fariseos ayunaban los lunes y jueves o 2 días a la semana, que está en Sí. Lucas 18:12. Sí, sí. Eso sabía, 2 veces a la semana ellos ayunaban, entonces a lo mejor, como digo yo, se le notaba en su rostro y todo, quizás los discípulos de Jesús no lo hacían o lo hacían, no lo sé. Pero yo buscaba citas bíblicas que pudieran decirnos y buscaba donde, aquí tengo una cita, a ver. Pero no nos habla mucho de la respuesta. Pero ¿cómo sabían los discípulos de Juan? ¿Qué respuesta a ustedes le dejaría como, cómo sabían los Tía Chimi, discípulos de Juan que no ayunaban? A ver, díganme. ¿cómo está tía Chimi? Muy bien. Aquí. Qué bueno. Tía, Complicar con esta pregunta nomás. es que yo encontré el mismo versículo en Lucas 5, ¿no es cierto? Del 33 al 39, y ahí dice otra cosa, Lucas, como que me llamó la atención. Ya. En Lucas 33, sí, en Lucas 33, claro, pero aquí dice los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? O sea, la pregunta ya era más pretenciosa. Hablaba de una intención como de juzgar a los discípulos de Jesús. Entonces, por eso como que me hizo pensar que, claro, que la intencionalidad de esa pregunta nace justamente de algo malo, no de algo bueno. Sí, sí. Pero ahí dice, ahí tú decías que decían los fariseos, o dice Claro. Mira, Lucas 33, claro, Lucas 33, en Lucas 5, exactamente el 33 dice, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran. Y los fariseos le preguntan, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Entonces, como que me hizo pensar esa pregunta porque al final es como una pregunta que, de hecho, la misma pregunta la está jugando al tiro a los discípulos. Sí, sí. Y eso como que
me hizo pensar al tiro porque, ¿por qué le preguntan eso? Y si uno ve como el origen de la pregunta, habla justamente de como una envidia quizás, de un celo, de repente de compararse, y también de querer demostrar quizás de que el ayuno de ellos era, no sé si mejor, pero había un mérito porque ellos ayunaban. Sí, ¿Y Hashemi? sí, dígame. O sea, yo tratando de, porque después las preguntas que va llevando el estudio, como que hacen énfasis a lo visible quizás que era el ayuno Sí, de ambos partes, del lado de los discípulos de Juan del Bautista y por el lado de los fariseos. Yo creo que eso es lo que destacaba más, que de alguna manera eran visibles. sí, Yo buscaba que, claro, el carácter que tenía Juan el Bautista para llamar al arrepentimiento, para vivir una vida de humildad, era de un carácter súper fuerte, porque hablaba en público y todo eso. Y yo creo que ellos lo hacían visiblemente, igual que los fariseos, pero con otra actitud, con una actitud sincera y humildad. Yo creo que por eso ellos lo hacían así, el ayuno de ellos era súper visible, pero sincero. Entonces había un contraste con los de los fariseos que también ayunaban obviamente, pero había otro propósito en su ayuno. Pero yo creo que por el carácter que tenía Juan el Bautista, y yo creo que sus discípulos trataron de imitar su carácter, que era todo, tratar que todos supieran o dieran a entender que el llamado de arrepentimiento y vivir una vida espiritualmente como se le habían encomendado a Juan. sí. Yo creo que ahí nos vamos acercando un poco porque o sea, según los fariseos, esto era como un ejercicio público, o sea, como que todos sabían, pero Jesús vino a enseñar otra cosa, por eso yo me tomé y más abajo creo que sale Mateo 6, sale, porque ahí Jesús, no es que no esté es que esté en contra del ayuno, y no quiere decir que Jesús también ayunó, estaba en ayuno cuando fue tentado. Pero quizá él viene y eso es lo que vamos a ver en la elección, como dice bien Gonzalo, como realmente debería ser el ayuno. Y como los demás lo hacían como todo para que los vean, entonces como a los discípulos de Jesús, yo no digo que no, si no ayunaban, es por lo mismo, porque ellos decían que a lo mejor aparentemente o físicamente no lo veían en eso públicamente. Eso es lo que yo me tomo de eso para contestar esta pregunta. Ahora me tomo de lo que dijo la Daniel, igual que los comentaristas bíblicos, todos van allá, pero de acuerdo a la elección, como decía Gonzalo, yo me tomé más de eso, porque después como toma sobre todo en Mateo 6, cuando da a conocer de cómo lo hacían los fariseos, y como que a los discípulos Jesús les dijo, así tienen que hacerlo, no como lo hacen ellos. Entonces, claro, porque ellos lo hacían como público, como mostrando, como decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, o sea, como mostrando su espiritualidad a través del ayuno. Entonces era como algo así que todos pudieran ver, pero Jesús enseña otra cosa, y eso es lo que vamos a ver hoy día. No sé si les queda claro o se conforman con esa respuesta. Ve, le toca al pastor, él tendría que estar aquí diciendo que ya, pero yo me quedo con eso, no sé si a ustedes le queda claro eso. Si no, igual vamos a preguntar, hacer esta pregunta. Yo lo traía claro y ustedes me hicieron dudar ahora. No, pero está bien. ¿Cómo sabían los discípulos de Juan que no ayunaban los discípulos de Jesús? Quizás por lo mismo, porque ellos quizás practicaban de esa manera, como dice Gonzalo, pero no en la manera de los fariseos, pero sí igual se notaba que ayunaban por algo, o por algo lo dicen los fariseos. Notaban que ellos ayunaban, los discípulos de Juan. Y acá se dice que no, pero Jesús va a ir explicando ahí de acuerdo a las preguntas, vamos a ir, y capaz que al final ya nos quede bien clarito esta pregunta. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que haya hasta aquí? Ya, seguimos entonces. Gonzalo, la número 4. Jesús le había enseñado a sus discípulos a que ayunaran en secreto para Dios. No muestres a los hombres que ayunan. Le puse ahí. Ya. Eso es lo que dijo Jesús.
Número 5, Catalina. Ya. En cambio, la costumbre de los fariseos y de Israel en general era mostrar a los demás que estaban ayunando. ¿Qué hacían para demostrarlo? Ellos demudaban sus rostros, o sea, ponían cara triste, versión popular. ¿Y qué dice el recuadro? Ayunar es más que el simple hecho de dejar de comer, es más que entregarle el estómago a Dios por un periodo de tiempo. Jesús enseñó que era algo íntimo entre Dios y cada persona, no un rito sacrificial. Ya. Acuérdense de lo que decía yo al principio, que posiblemente, que cuando se hablaba del ayuno decían que afligían vuestras almas. O sea, claro, ponían cara triste, a lo mejor los discípulos de Jesús nunca anduvieron así de esa manera. Entonces, de ahí por eso digo yo que a través de la elección nosotros como que nos va a ir quedando claro eso de cómo sabían los discípulos de Juan que no ayunaban los discípulos de Jesús. Y acá ya vamos viendo la forma que la mayoría o los demás tenían de lo que era ayunar. Era como que se tenía que notar, tenían que notarlo los demás. Ya. Número 6. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Ya yo creo que esta pregunta nos abre más nos completa la idea de arriba, porque yo encontré aquí que la costumbre judía en ese entonces, cuando ayunaban, era untarse la cara con ceniza y lucir expresiones sombrías que revelaban una falsa piedad. Eso. Sí. Sí, está bien esa acotación, eso nos va aclarando, como decía yo, la pregunta número 3. Era algo que sí se notaba públicamente, las personas notaban quienes estaban en ayuno. Y acuérdense que Jesús, bueno, acá vamos a ver en la otra pregunta lo que Jesús le enseñó también a sus discípulos. Número 6. Vamos, Brian. Ya la 6 dice, el día de ayuno sus discípulos debían hacer: A. Unge tu cabeza. B. Lava tu rostro. C. No muestres a los hombres que ayunas. D. Debe ser en secreto para Dios. Ya. Ve que ahí nos va quedando, nos va diciendo la manera en que Jesús les dijo a sus discípulos cómo debían ayunar. ¿Ah? Se tenían que perfumar, ¿cierto? Perfumadito, se lavaban la cara, no mostrar a los hombres que ayunaban y hacerlo todo en secreto. ¿Ve? Una nueva forma. Entonces, acá, del capítulo 6, pasamos acá donde los fariseos decían, no, ellos no ayunan. Entonces, ¿por qué? Porque quizás siempre lo veían así. Bien, como le decía Jesús, que ni se notara que ayunaban. Vamos a la número 7. Mónica. Jesús contestó a esta crítica acerca del ayuno explicando algo muy diferente. Los que están de bodas no ayunan. ¿Está bien? ¿Bodas? Sí. Está bien. Número 8. Xavier. Que Jimmy, lo que pasa es que yo estoy en otra casa ahora, fuimos a otra casa, entonces no traje el librito. Ya, no se por eso. preocupe. Ya. Pasamos entonces al consejero José. La número 8. Ya, dice, llegará un día cuando se ayunaran y mostrarán su dolor. ¿Cuándo será esto? Cuando el esposo les sea quitado. Explique esta frase. Buena pregunta. Bueno, yo ahí pensaba y buscaba algún comentario. Y quiero dar un ejemplo que es como cuando está de día y el sol alumbra, no es necesario prender la luz, ¿cierto? Obviamente porque el sol está alumbrando. Entonces aquí Jesucristo estaba con ellos y ellos sentían la comunión directa con Cristo ahí, sus discípulos todo el día, las 24 horas del día. Y no necesitaban de esto, de ayunar, porque, como les digo, la comunión estaba siempre con ellos. Pero el tema iba a ser cuando
Cristo, aquí un poco Jesucristo está profetizando su partida de la tierra, entonces ahí sí que ellos iban a necesitar ayunar, orar para mantener la comunión con Jesucristo. Sí. Si ustedes ven en Isaías y todo, yo buscaba aquí en Isaías 62:5 cuando se habla eso, de que el joven se desposará con el virgen, se desposarán contigo tus hijos, como el gozo del esposo, la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y claro, pues aquí se habla del esposo es Jesús. ¿Alguien contestó o colocó otra respuesta? Aunque sea la misma, pero quizá en otras palabras. Yo, tía Chimi, coloqué otra cosa ¿Ya? porque, bueno, ahora me acordé que la lección la había hecho el otro día. Resulta que, claro, la pregunta 3, yo cuando tampoco la respondí, pues por lo mismo, porque no entendía. Entonces después me puse a estudiar un poco y encontré un capítulo que está en Hechos 13, donde Bernabé y Pablo están preparando este París de misiones y ellos estaban ayunando. Y ahí me hizo sentido, pues, porque, claro, pues, Jesús vino una sola vez, pues, va a volver, ¿no es cierto? Lo estamos esperando. Pero esta vez que vino era el Mesías que todos esperaban. Entonces, debían estar en una fiesta, contentos, felices, porque estaban con el Mesías. Por eso Jesús le responde muy cristocéntricamente, pues, que él era el Mesías, pues, él era la fiesta, de él debían preocuparse. Entonces, eso puse que en ese entonces los discípulos fueron tremendamente bendecidos y que estaban siendo discipulados por por el mismísimo Jesús y no debían y lo debían de celebrar. Era una fiesta, estaba Jesús con ellos. Ya, ya. ¿Alguien tiene otra respuesta a esta cuando el esposo les sea quitado? ¿A qué se refiere? Ya. Bueno, cuando el esposo les sea quitado, es lo que decía Andrés, pues el Jesús estaba ahí, el Mesías, no todos lo habían reconocido. ¿Quiénes lo han reconocido hasta ese momento? Eran muy pocos, y sus discípulos, por supuesto, por algo lo siguieron, y lo estaban reconociendo, o sea, estaban en un reconocimiento del Señor. Pero cuando el esposo les sea quitado, se refiere, Jesús está hablando de su persona, cuando él, a su propia muerte, a eso se está refiriendo. Cuando él no estuviera, iba a ser necesario que ellos ayunaran. Jesús se refiere a su persona, a su propia muerte, con esta frase cuando dice, cuando el esposo les sea quitado. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Continuamos entonces. El silencio lo veo como una aprobación. Número 9. Andrés. Luego Jesús les explica con 2 ejemplos lo obvio que es no ayunar ritualmente mientras él estuviera con sus discípulos. Paño nuevo en vestido viejo, en odres viejos. Es evidente que nadie rompe un vestido para parchar uno viejo. Ya. Entonces ahí Jesús le habla del ayuno ritual. Un ritual. Entonces por rito. Número 10. De Daniela. Ya dimos la vuelta. Ya. Sí. Dice, Vamos. igualmente, nadie que sabe de vinos echará vino nuevo en odres viejos, ya que el odre viejo no resiste la fermentación del vino nuevo. Ya. Número 11, Eliezer. Número 11 dice, lo que está enseñando Jesús es que hay cosas nuevas que no deben ser mezcladas con las antiguas. Sin duda que Él abre un nuevo camino para Israel y el mundo. Ya. Número 12, Denise. ¿Qué sucede con un vestido viejo que es remendado con paño nuevo? Yo le puse, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ya. Eso es cierto, lo vamos viendo. Los versículos están ahí. Número 13, Gonzalo.
¿Qué sucede con el odre viejo que recibe vino nuevo? El odre viejo se reventaría con la presión del vino nuevo. Ya. Y Catalina, el recuadro que hay ahí. Ya. Hay cosas que practicaba Israel que Jesús dejaba obsoletas. En el texto estudiado, el viejo concepto del ayuno ya no es aplicable a esta nueva etapa inaugurada por Jesús. Ya. Antes de pasar a la aplicación, hasta aquí hemos entendido lo que se está hablando. ¿O hasta aquí se entendió lo que de lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta? Yo creo Esto que de lo... deberíamos hacer un repaso, o sea, un resumen de lo que es el ayuno. Ya. ¿Cómo dices tú? Quizá alguno todavía o se olvida, ojo, tiene el concepto que ayuno es dejar de comer solamente. Ya. Dinos qué es lo ayuno, Gonzalo. Como yo lo veo, palabras simples como apartar un momento para el Señor, pero demostrarlo desconectándonos de cosas de cosas que quizás nosotros estamos rutinariamente conectados y que nos pueden desconcentrar, sino que apartar un momento solamente entre yo y Dios. Ya. Ya. Yo aquí tengo, no sé si alguno buscó en alguna parte la definición. Bueno, aquí hay uno, como dice ahí, es más que dejar de comer, como decía ahí, es más que entregarle el estómago a Dios por un periodo de tiempo. Entonces Jesús enseñó algo más profundo. ¿Alguien anotó alguna definición? ¿La buscó en algún diccionario bíblico? ¿Tiene algo? Aparte de lo que dijo Gonzalo. ¿No? Yo aquí tengo un diccionario bíblico y dice que ayuno es la abstención de tomar alimentos, periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstinencia. Y ahí habla de algunos ayunos que era por la imposibilidad de conseguir alimento, como por ejemplo Moisés en el Sinaí dice, como Elías cuando fue camino a Oreb, que estuvo 40 días sin comer, pero hay un ayuno voluntario que se hace por motivos religiosos. Y ahí dice que se prescribe una cantidad de tiempo para dejar de alimentarse. Pero como dice, es más que dejar de comer, pues más que dejar, sino que también alimentar el espíritu. O sea, yo no voy a ayunar y voy a empezar a hacer cosas por allá para acá y no voy a tener ningún momento para estar orando, ni siquiera un tiempo para estar en comunión, en la presencia de Dios, como dice el Antiguo Testamento, que se afligían, lloraban en la presencia de Dios. Ahí en ayuno y oración buscaban a Dios en oración y uno tiene que tener contacto ahí. No es solamente dejar de ayunar, es preocuparse y dedicar un tiempo para alimentar el espíritu, es estar en la presencia de Dios. Entonces no es solamente, como decía Gonzalo, dejar de alimentarse. Y era era un momento, como decía, donde se buscaba, sobre todo en momentos de calamidad, dice el versículo, se buscaba. Por ejemplo, Edra ayunó, Nehemías ayunó. Nosotros estudiamos un poco la historia de estos hombres que tenían que hacer, ¿cierto? Lloraban por el pueblo, que tenían que hacer tantas cosas para volver ¿cierto? Cuando fueron deportados, cuando después ya tenían que volver. Ellos tenían momentos de ayuno. No sé si ustedes han leído, Daniel también hizo ayuno, Esther también hizo ayuno. Y ahí vemos cómo las personas buscaban al Señor. Y lo que dijo Andrés también, cuando ahí después en el Nuevo Testamento ya ahí se ayunó y oró para mandar a Bernabé y es como el ayuno es una forma de dependencia también del Señor, de buscar su dirección, de buscar la ayuda del Señor, de buscar su presencia.
Entonces aquí el Señor, en esta lección, yo estudiaba aquí y leía un poco, hay muchos que hablan del verdadero ayuno. En Isaías 58 ustedes ahí ven el verdadero ayuno. Es todo, y hay varios profetas igual que hablan de lo que es el ayuno. Pero acá el Señor Jesucristo, las personas, los fariseos y todos, tenían una forma de ayunar. Ayunaban, buscaban la presencia del Señor y todo, pero el Señor vino como a darle el sentido a esto, porque los fariseos ayunaban, demudaban su ropa, su cara, dice, y las personas demudaban sus rostros, se ponían cara de triste, pero el Señor vino a darle el verdadero sentido al ayuno, que ni siquiera los demás debían saber que estaba ayunando, era algo entre ellos y el Señor. Entonces, el Señor le viene a enseñar algo, que el ayuno era algo íntimo entre Dios y cada persona, como dice aquí. Si ustedes ven el recuadro ahí, yo ahí subrayé, dice, algo íntimo entre Dios y cada persona, no un rito sacrificial, o sea, no era por una costumbre, por hacerlo, porque había que hacerlo, sino que era algo íntimo que nacía del corazón de la persona para estar con el Señor, en la presencia del Señor. Y ahí tenemos a varios ejemplos, como por ejemplo Ana la profetisa, dice que ella hacía oraciones y ayuno, y hay varios ejemplos. Pero aquí el Señor le está diciendo, le está trayendo una nueva enseñanza a sus discípulos. A sus discípulos en el capítulo 6 les dejó claro cómo tenían que ayunar ellos. No tenían que hacerlo como lo venían haciendo los demás, o como se veía el ayuno. Él hizo una corrección ahí, háganlo así, háganlo en secreto. Y esa es la palabrita ahí que yo resalté, porque lo hacían como público, pero él dice, háganlo en secreto, háganlo en secreto. Entonces era algo íntimo, algo que era entre el Señor y la persona. Así debe ser el ayuno en nosotros. Entonces el Señor dice, claro, que los discípulos ahí tampoco podían, mientras Él estuviera, cuando fuera quitado, ellos podrían hacer eso como seguir con esto del ayuno, pero no dice aquí que tampoco ellos no ayunaban. Ahora, las preguntas, no sé si ustedes tienen alguna otra cosa que agregar a esto. Tía Chimi, Diga. estaba leyendo Isaías 58:1, como dice usted. Y claro, pues es tremendamente fuerte lo que dice Isaías acá, pues, porque aquí habla realmente de la finalidad del ayuno, o sea, ¿para qué se va a ayunar? Realmente hay una intención de alimentarse de Dios, pero también para arrepentirse de quizás una conducta mala mía, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que yo quiero dejar o quiero más que nada buscar cierta aprobación. Y claro, es fuerte lo que dice Isaías, pues, tiene toda la razón. Ahí habla justamente del verdadero ayuno, la intención, la finalidad de ese ayuno, ¿para qué va? Sí, porque hay varias donde dice, por ejemplo, en el 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir al libre a los quebrantados y corrompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en casa, cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondas de tu hermano. Entonces el Señor, a ver, los fariseos cumplían con este rito. Ustedes saben que es lo que vamos aprendiendo de los fariseos. Los fariseos estaban ahí, pendientes de todo. Ayunaban 2 veces a la semana, pero ¿qué les faltaba? Misericordia. La misericordia. ¿Se acuerda que lo vimos en otros lados? A ellos les faltaba eso. Ellos cumplían con muchos ritos. Igual que nosotros hoy en día, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no es de un corazón misericordioso y de un corazón sincero delante de Dios, ¿de qué nos sirve? De nada. Es lo que pasaba con los fariseos. Y lo otro que ustedes, si ustedes se fijan, aquí los discípulos de Juan, como decía a Daniel al principio, Juan había sido cierto encarcelado y ellos fueron a Jesús. Pero también me llama la atención esto, porque ellos fueron con su inquietud a Jesús, a preguntarle a Jesús. Le hicieron la pregunta a la persona correcta.
sea, llevaron sus inquietudes a Jesús. Y eso yo leía en un comentario y que a mí me gustó también, de que quizá uno decía, ¿por qué vinieron a preguntarle de esa manera? Pero ellos vinieron a la persona correcta y Jesús les dio una respuesta correcta también. Entonces, igual eso nos enseña que muchas veces nosotros ojalá pudiéramos hacer las cosas para Dios con el entendimiento, saber lo que estamos haciendo, no hacerlo por hacer. Y si hablamos del ayuno, tenemos que aprender qué es lo que es el ayuno, qué significa el ayuno, cuál es la actitud de nuestro corazón cuando ayunamos. O sea, no es solamente, entre todos vamos a dejar de comer y punto, no. Es más que eso, un corazón quebrantado, un corazón que se derrama delante del Señor buscando su presencia, ya sea por algo, porque hay una necesidad, porque el pueblo de Israel o el pueblo cuando buscaba en ayuno en oración es cuando estaba en calamidad, cuando había una gran necesidad. Entonces el ayuno debería partir de eso en nosotros, pues, de una necesidad espiritual, ya sea porque, no sé, pues vamos a tomar una decisión, ya sea por alguien, no sé, pues algunos ayunar porque, no sé, a veces ni siquiera pensamos en ayunar, quizás por, como decía Andrés, por algo que nos cuesta dejar, que en nosotros está y que no agrada a Dios. Entonces a lo mejor ni siquiera habíamos pensado que podíamos ayunar por eso, para pedirle a Dios que nos ayude a vencer eso. Entonces, aquí vamos a ver algunas preguntas en la aplicación. Y la primera pregunta, ¿sí? Que igual con respecto a lo que dice Isaías 58, y podemos ver que el pueblo había desvirtuado el tema del ayuno, entonces ellos ayunaban, se había convertido en un fin para sí mismo. Ya a lo mejor está dentro de esto el tema de la espiritualidad y todas esas cosas. Pero aquí Dios le hace ver que el propósito del ayuno era llevar al pueblo de vuelta a Dios en humildad y arrepentimiento. Y también dice que no ayunamos ni oramos para probar que somos piadosos, más bien lo hacemos para acercarnos más a Dios. Eso, para ir completando la idea. Sí. Por eso a mí me gustó lo que dice Jueces cuando sale la primera vez la palabra ayuno. Dice el 20-26, dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecían holocaustos y ofrendas de paz y ofrendas, sí, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces yo decía, sí, ayunar es estar en la presencia, es buscar la presencia del Señor, más que dejar de comer. Ahora, ¿practica usted el ayuno? Y aquí la pregunta va para todos. Dani, comenzamos. Aquí no importa si no es, o yo también tengo mi respuesta. Ay. Bueno, de hecho, Pero cuando lo has leí practicado. el ayuno, cuando leí el primer versículo me sentí atacada. ¿Pero has tenido la experiencia de ayunar alguna vez? Sí, sí. Ya. Pero confieso que no es mi fuerte ayunar. Entonces como que sentí como que me lo hubieran dicho a mí, ¿por qué tú no ayunas? Ya, ya. Pero sí. Y Eliezer. de hecho, bueno, no ¿Ya? sé si se acuerdan, pero ya hace mucho tiempo, cuando no había pandemia, a mí me tocó hablar de esto. Entonces me Sí, atacan si alguien Y de habló hecho de ayuno, estaba buscando porque a mí me tocó hablar del ayuno y la oración. Y de hecho tenía varias cosas anotadas ahí de eso. sí. Ujú. Ya. Muy bien, Dani. Pero sí Eliezer. practicaba el ayuno, porque de hecho esa vez aprendí harto de eso. Ya. Eso es lo que practica usted el ayuno. Bueno, ahí sí lo hemos hecho en alguna oportunidad. Ya vamos a colocar esa. Lo vamos a tomar así también. Eliezer. Bueno,
Mi mamá sabe que nosotros como familia ayunamos todos los días, mañana, tarde y noche. No, mentira. A ver, de haber tenido la experiencia del ayuno, sí, pero el tema es que la mayoría de las veces era porque en algún ministerio, en algún grupo decía, ya, vamos a ayunar de tal hora a tal hora. Y ahí yo ayunaba, pero no recuerdo alguna vez que yo haya dicho, ya, estoy pasando un problema, voy a ayunar. Así que no tengo como la costumbre de practicar el ayuno. Solo. Ya, ya. Denise, Me pasa igual, no tengo como la costumbre de practicar el ayuno. Eh, Sí, lo he practicado, yo diría no muchas veces, pocas veces en mi vida, pero sí lo he hecho a conciencia, o sea, sola, por lo que decía Leli. Y creo como que como que más lo desarrollé o más lo hacía cuando estaba en Viña, en la iglesia de Viña, porque allá se juntaban a ayunar, por así decirlo. Entonces habían como una vez al mes, creo, como que si los hermanos querían, después del culto, si los hermanos querían quedarse a ayunar, podían hacerlo, pues y ahí estábamos un rato ayunando y compartiendo y cosas así, así como lo hacían allá. Ahí yo creo que lo desarrollé más. Eso. ya. Gonzalo, Hoy en día, hoy en la actualidad, no he experimentado o no me ha nacido tampoco la iniciativa de poder ayunar. Antiguamente, antes de pandemia, también de la misma manera que el LCR, como iglesia y personalmente como invitación de la iglesia, he experimentado el ayuno personal, pero como iniciativa propia, no. Y yo recuerdo que cuando hacíamos los estudios estos de Patricio Gómez, los primeros que hicimos, yo recuerdo que en ese momento yo ayunaba en la casa. Y siempre me da vuelta hasta el día de hoy, que se nota la diferencia personal, yo me evalúo y yo creo que es un tiempo que he hecho tanto de menos, que yo creo que la diferencia la hacía porque buscaba a Dios espiritualmente con el apoyo del ayuno. Una cosa que yo siempre me trato de recordar y yo creo que fue fundamental y no lo he traído hasta ahora. Yo creo que ha sido no sé, yo creo que le echo la culpa al trabajo, al mundo laboral, que uno se encontró, encima que al final consume mucho tiempo, al final uno llega a dormir a la casa cansado, pero, pero sí, se echa de menos. ya, muy bien. Catalina, Bueno, yo antes de la pandemia, yo ni siquiera conocía el ayuno, así que no, obviamente no lo hacía. Y una vez, me acuerdo que en el estudio del discipulado que vimos el año pasado hablaron sobre el ayuno. Entonces ahí lo conocí y después de eso, creo que un par de meses después intenté hacerlo una vez, pero no sé qué tanta comunión tuve con el Señor, así que después de eso no lo he vuelto a practicar ni a intentar ni nada, así que ya. Brian, Una de mis respuestas más o menos la misma que la del Eliezer. Nunca lo he hecho como por cuenta propia, pero sí una o dos veces como parte de un ayuno grupal, por así decirlo. ya. Mónica, Ya, yo al revés que los chiquillos, nunca me adhería a un ayuno grupal, así que quedo aquí acusada de todo. Las veces que hace tiempo que no ayuno, hace mucho tiempo, antes de la pandemia quizás, cuando entré a la U, creo que fue la última vez que ayuné. Igual han sido pocas veces en mi vida que me he propuesto ayunar, pero mientras hacíamos el estudio yo decía, chuta, que necesito ayunar.
sentía esa necesidad de hacerlo. Ya. Eso. Xavier, Bueno, no es que sea excusa, pero yo soy el más chico de acá, entonces no es como que no es como que antes de la pandemia ayunaba. Así que no, nunca he tomado la iniciativa. Quizás, ¿por qué no? Un día de esto hacerlo. Pero eso. ya. Hermano José, Disculpe que no prenda la cámara, pero se me está acabando la batería. Ya tengo conectado el celular. Con respecto al ayunar, sí, cuando yo tenía la edad de ustedes, siempre ayunaba. Ahora lo digo con pena porque ahora me cuesta ayunar, ¿sí? Pero en ese tiempo muchas veces ayuné, lo digo con humildad y para buscar la presencia del Señor y se notaba ahora me cuesta. No. ya. Andrés, Bueno, la verdad, no sé si es ayuno. No, yo creo que ayunar no, no lo he hecho nunca porque justamente tenía como desconocimiento de lo que significaba. Pero sí, ahora con el tiempo, que empecé a acordar para atrás, claro, siempre, generalmente en la palabra siempre se habla de oración y ayuno, van de la mano. Si uno va a ayunar y no ahora, no tiene sentido, al final es como un sacrificio. Es para apartarse, ¿no es cierto? A tener una comunión personal con Dios. Pero yo recuerdo que tuve una época en la que sí estuve como súper así como en fervor, porque fue una semana, desistía, me acuerdo, para mí en mi vida, hace como unos 3 años atrás, me acuerdo que me postulaba un subsidio para la casa. Y me acuerdo que ya, pues, la vida anterior no había quedado. Y me acuerdo que estaba así full, orando, así, una semana, pero comprometido en esa dirección, pues. Y me acuerdo que, ya, por ejemplo, mañana eran los resultados. Y un día era jueves, ¿no? Y un día voy llegando a la casa y como que así, así me derramé y me puse a preguntar. Y me hizo una pregunta yo, hacia mí. Y yo estoy seguro que fue Dios porque me dije, bueno, ¿qué pasa si me va mal del mal? ¿Voy a seguir amando a Dios mañana? Y fue tan, pero tan potente que me cambió mi vida porque dije, no, si mañana me va mal, voy a seguir amando a Dios igual. Y lo prometo día China, así, lo prometo, esta cuestión fue real. Me levanto a las 10 de la mañana al otro día y me llaman por teléfono, hola Andrés, ¿sabe que lo llamó por felicitarlo porque está ganando el subsidio? Ahí así me derramé mal, lloraba, de felicidad, de gozo, porque claro, estaba en el límite, estaba justo ahí. Y Dios bueno, hasta el día de hoy, me ayudó siempre, así que tuve una oportunidad bonita para, no sé si ayunar, pero sí tener una estrecha comunión. ya. Muy bien. Así es, Señor, pues como dice aquí, Jesús nos está enseñando y le enseñó ahí a los discípulos una manera, algo nuevo de lo que era el ayuno, el verdadero significado, cómo debería ser. Y creo que el ayuno es un recurso espiritual que tenemos los cristianos y que podemos tomarnos de eso, ya sea en forma personal, ¿cierto? En una búsqueda del Señor, como puede ser con otra persona, ponerse de acuerdo, ayunamos por esta situación, por esta necesidad, y buscamos al Señor en ayuno, o puede ser como congregacional. Yo también voy a contestar a esta pregunta. ¿Practica usted el ayuno? Yo creo que ha sido una práctica que igual yo he dejado quizás de lado. Sí ayunamos, por ejemplo, me acuerdo que ayunamos en grupal, sí, por la unión femenina, una vez teníamos siempre ayuno todos los meses, de repente en la iglesia igual se daba esto, pero esto de práctica de forma personal, yo creo que en mí, a lo mejor por algo me tocó esta lección, que tengo que retomarlo. Y aquí Jesús nos está hablando claramente de cómo debe ser, Es algo entre él y yo. A lo mejor nadie más va a saber que yo estoy ayunando, quizás por ciertas
situación, o quizás solo por buscar la presencia del Señor, o porque yo sé que necesito tomarme de todos los recursos, la oración, la palabra, ¿cierto? El ayuno es un recurso que tengo espiritual para buscar la presencia del Señor y estar quizá alimentando mi espíritu, llenándome, creciendo espiritualmente. Es un recurso, pero que tenemos que hacerlo con el verdadero sentido, ¿ya? Y es algo, como digo, entre el Señor y nosotros. Y dice la segunda pregunta, ¿hay algún concepto antiguo que necesite revisar y abandonar? Los fariseos tenían una manera de hacerlo, ayunaban, ¿cierto? Las personas tenían, pero Jesús dijo, no, hay que hacerlo acá, le dijo a los discípulos. Es bueno ayunar, pero así. Y le dio los parámetros, le dio la forma. Entonces, la forma de hacerlo. Dice aquí, ¿hay algún concepto antiguo que necesite revisar y abandonar? Estoy haciendo algo, no sé, estoy haciendo algo como ritual, como algo religioso, como por costumbre, porque dice que Jesús no negó la importancia del ayuno, solo dijo que no debía practicarse solo como una costumbre o un ritual sin sentido. O sea, todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con un sentido espiritual, ¿cierto? De buscar al Señor, de hacer cosas que tengan propósito y no hacerlo como un ritual nomás, porque todos ayunaron o porque todos lo hicieron, voy a hacerlo, no, sino que tiene que nacer de un corazón que realmente lo hace porque necesita del Señor y lo va a buscar o lo va a hacer o para glorificar al Señor. Por eso ahí dice algún concepto antiguo que necesite revisar y abandonar. Ahí no la preguntará, es algo personal. Número 3. ¿Me aferro a ritos religiosos antiguos que son más de la ley que de la gracia? Los ritos religiosos antiguos. ¿Qué contestaste ahí, Andrés? Le quiero preguntar algo. Wow, qué pregunta. Mire, fue curioso porque hace como un mes atrás me acuerdo que invité a un amigo de mi infancia a tomar desayuno. Él trabaja en la cárcel. Y salió de noche, me invitó a tomar desayuno, conversamos y él era dentista. Fue una lata, tía Chimi. Imagínense. Hoy empezó a letearme con el tema del sábado, ya. Y al final le dije, ¿sabes qué, viejito? Por el respeto y el cariño que te tengo a nuestra amistad y infancia, no nos pongamos a pelear ni terminemos nuestra amistad por esto. Yo considero de que no, pues viejo. Yo creo que Pablo lo dice claramente. El fin de la ley es Cristo, y punto. Cristo. No significa que no guarde los mandamientos, pero por amor, o sea, si voy a guardar el sábado, puedo guardar el viernes, puedo guardar el lunes, puedo guardar todos los días para Dios. Entonces, me hace mucho sentido porque al final yo hoy en día estoy, sí, seguro que no guardo ningún ritual de la ley. Creo yo que, gracias a Dios, me aferro harta a la gracia. Me alegra, me pone feliz. Ya. Me aferro a ritos religiosos antiguos, dice aquí. ¿Quién más quiere contestar esta pregunta? A ver, los más grandes le voy a preguntar. Gonzalo. No como animales con pezuñas, todavía, hasta el día de hoy. No, yo creo que un agradecimiento que tengo al Señor es que yo creo que yo y la mayoría de los más grandes hemos tenido un buen cimiento. Hemos podido entender las cosas y aprender a discernir lo que realmente importa y lo que, como dice acá, son ritos y que no hay que tomarlos cuando ya hay gracia de por medio entre nosotros. Así que yo creo que no, yo traté de ver que a lo mejor alguien podrá ver algo en mí que tenga que ver o que esté inclinado a lo religioso, pero al menos yo no creo. Ya. Ya. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta?
Pero aquí el Señor nos está enseñando que todo lo que hacemos tiene que ser para Él. Lo mismo de este estudio. O sea, ¿yo a qué vengo a este estudio? Vengo porque ya día jueves y tengo que ir al estudio porque está programado, porque lo hicieron los juveniles y tengo que estar. No, yo lo hago ¿por qué? Porque yo quiero crecer, porque yo quiero estudiar la palabra, porque a mí me gusta, porque yo disfruto esto y sé que esto me ayuda a crecer espiritualmente, voy cambiando, no lo hago por costumbre, no lo hago por hacerlo. El día sábado me conecto, pero ¿por qué? Porque me tengo que congregar, el Señor dice que tengo que congregarme, porque así nos edificamos unos con otros, y yo voy contento, no por cumplir y estar. ¿Me entiendes? Es como que el Señor, todo lo tenemos que hacer para el Señor, no por costumbre, no por un ritual, porque se puede transformar en, yo voy los sábados, como un ritual. ¿Por qué la reunión del sábado? Entonces yo tengo que conectarme y todo. Pero no hay ese deseo, esa necesidad de congregarme, de estar junto a los demás, de estar en el estudio para aprender, sino que voy porque tengo que estar. Y no es así, pues, o sea, tiene que nacer eso en nosotros. Y muchas veces uno fue a la iglesia porque tenía que ir a la iglesia, hizo esto porque tenía que hacerlo. Pero aquí el Señor nos dice que uno no tiene que hacer cosas por costumbre o como un ritual. O sea, yo todos los domingos voy a la iglesia, pero yo voy con algo me nace, algo voy porque tiene un propósito. Yo voy a adorar al Señor, yo voy porque tengo que congregarme, porque me crezco espiritualmente, porque al escuchar la palabra me voy bendecida a mi hogar. O sea, cambia toda la perspectiva. El Señor nos dice, todo tiene que tener un propósito de cercanía con el Señor. Creo que el ayuno igual. No nos olvidemos que hoy aprendimos que el ayuno es un recurso espiritual que nos puede ayudar a crecer espiritualmente y que el Señor aquí nos dice la verdadera forma de hacerlo, que nazca de un corazón sincero y no por una costumbre. O sea, ayuno porque hay que ayunar, no, sino que porque quiero buscar al Señor, quiero estar en la presencia del Señor y porque el Señor enseñó que era bueno ayunar. Entonces, el Señor nos ayude, pues son lecciones no fue tan larga, pero sabes que yo encontré, cada lección es como que igual uno tiene que estudiarla y volverla a estudiar. Quizás si quedaron algunas cosas que uno pueda preguntar, yo tengo ahí algunas preguntas, voy a buscarla, pero todos vamos aprendiendo de todo, así que el Señor nos bendiga y damos gracias por esta lección nuevamente. Ya vamos avanzando a la número 10 la próxima semana. No sé si queda alguna duda, algo que preguntar o terminamos esta clase y vamos a orar al Señor. ¿No? Ya. Entonces, agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de haber estudiado la palabra del Señor y a seguir estudiando, a seguir profundizando esto, a seguir escarbando ahí lo que el Señor quiere hablarnos a través de cada una de las lecciones. Así que voy a pedir que podamos orar y le voy a pedir a Daniela que ella nos pueda guiar en un momento de oración, porque vi que ella tiene un dilema con el ayuno, así que yo creo que necesita orar. Así que, Dani, puedas dar gracias por este día y por la lección y por cada uno de los que está y que pueda el ayuno también ser parte de esa búsqueda del Señor también, porque eso nos va a bendecir espiritualmente. Sí, yo creo que no soy la única. No, sí, todos, Dani, todos estamos ahí a replantearnos. Padre Celestial que está en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia nuevamente, Señor, te damos gracias por esta lección, Señor, que hemos revisado el día de hoy, Señor, gracias por la tía Chimi, Señor, que nos ha ido explicando, Señor, todas estas cosas, Señor, que se mencionan en tu palabra, Señor, todas estas situaciones, Señor, que habla aquí sobre el ayuno, Señor, gracias, Señor, por esto que hemos estudiado, Señor, en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo de la mejor manera, Señor, y quizás a retomarlo o a comenzar, Señor, a practicar esto, Señor, en nosotros, cada uno de nosotros, Señor, Sí, ya que Señor. personalmente me doy cuenta, Señor, de que es algo que hace mucho tiempo no practico, Señor, pero es algo, Señor, que también es de bendición para uno, Señor, porque como decíamos, es un tiempo
no es solamente no ingerir alimentos, Señor, sino que es un tiempo que uno aparta, Señor, para dedicarlo a ti, Señor. Es un tiempo, Señor, en el que uno se dedica, Señor, a orar, a estudiar, Señor, para tener más comunión contigo, Señor. Así que te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, a poder quizás voluntariamente, Señor, buscar un día, Señor, y poder dedicar un tiempo de ayuno, Señor, para estar contigo, Señor. Y también quizás poder unirnos, Señor, si es que hay en algún momento algún llamado de algún ministerio, que a mí también me parece que eso es bueno, Señor, pero también hacerlo de manera personal, Señor, y que pueda ser tiempo de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esto que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Bendice a cada uno de los chicos, Señor. Bendice bueno, a todos, Señor. Le estime, Señor, que nos ha enseñado, Señor. Tío José, igual que está presente, Señor. Bueno, a todos, no lo recuerdo a todos, pero todos los que estamos presentes, quizás a los más pequeños, Señor, entre comillas, de edad, Señor, que quizás este concepto es mucho más nuevo, Señor, que para algunos que quizás ya lo habíamos escuchado antes, Señor, pero aún así, Señor, es algo que quizás necesitábamos, Señor, reestudiar, Señor, o volver a revisar, Señor. Así que esto en tus manos, Señor, que recordemos, como mencionaba también, que no es solo ayuno, que es ayuno con oración, Señor, que van de la mano, van juntos, Señor. Y que podamos, Señor, quizás hacerlo de una manera más seguida, Señor. Bueno, Señor, eso bendice, Señor, a cada uno, Señor, y gracias por este estudio, Señor, desde ya en tus manos, Señor, los estudios que siguen también, Señor. Todo esto en el nombre tomado de Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Ya, gracias, Yashin. Ya, antes de irnos, los avisos de siempre. El sábado a las 6 seguimos online todavía, pero vamos a avisar porque creo que pronto vamos a volver presencial. El domingo presencial a las 11 de la mañana, para que puedan ir. Y el próximo jueves el estudio, igual, la lección 10 para que la hagan. Es en este mismo horario, jueves a las 8:30. Y los miércoles tiempo con Dios a las 7. Me había olvidado. Y eso, no sé si me queda algún aviso. ¿Cómo eso sería? Creo que no, así que están despedidos. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones. Chao a todos, que estén muy Chao. bien. Que estén Chao. bien. Chao, chiquillos. Adiós. Chao. Oh.